este curso que se llama Historia del Cristianismo. Y pues, Señor, yo creo que es necesario nosotros entender de dónde viene nuestra fe, porque cuando entendemos dónde estamos, sabemos para dónde vamos. Y también cuando conocemos la historia, como dice ese proverbio popular, el que conoce su historia no la va a repetir, pero el que la desconoce vuelve a repetir lo mismo. Yo creo que es importante, Señor, para nosotros como cristianos entender que estamos soportados en la fe de hombros de gigantes, de hombres y mujeres que pagaron un precio tremendamente alto, Señor. Y pues mi oración, Señor, en esta mañana es que no solamente lo tengamos como un conocimiento de cultura general, sino que sea también inspiracional, Señor, para nosotros, de tal manera que nuestra fe sea afianzada y sobreedificada en la roca que es Cristo. En el nombre tuyo, Señor, quedamos. Amén. Amén. Bueno, amén. Pues vamos a comenzar entonces. Bueno, historia que... Oye, ¿no se puede hacer más grande la presentación para la gente de los que están acá? Porque es que es muy chiquita. No, o sea, tenemos que correr la pantalla hacia atrás. El cañón. Sí. Yo espero que los que estén por internet, pues. Ah, mira, Sí. Bueno, voy a empezar con esto. La Biblia habla en el libro de Génesis, desde el capítulo 2 y el capítulo número 3, la Biblia habla de 7 iglesias. ¿Sí las han leído o no? Sí. Bueno, esas 7 iglesias son 7 eras del cristianismo. Son las 7 iglesias. Y desde mi óptica, o sea, por lo que yo he venido estudiando desde mi óptica, nosotros estamos en la última etapa de la iglesia. Me desconectó el me desconectaste toda la gente por internet. Dios mío. Cambiemos el cable para acá para que no vuelva a pasar. Ya vieron que están por internet. Sí, pero No, que están con internet porque tiene batería. Ay, qué bueno. Pero no se ve. No, ese sí va a tardar un Hasta ratito. que Bueno, entonces, la Biblia habla de 7 etapas. A ver, silencio, por favor, si llegaron tarde. Pues. Entonces, la Biblia habla de las 7 etapas de la historia del cristianismo. ¿Sí? Y la primera etapa es la que vamos a ver, que son los primeros 300 años. Y yo espero hoy poderlo ver con ustedes. Y la dinámica de este curso va a ser la siguiente. Muy simple. ¿Usted no entiende algo? Levante y me pregunta. Si tiene alguna pregunta, hágala, no importa. De todas maneras, igual los que están por internet, si tienen alguna pregunta, alzan la mano, habilitamos y vamos a escuchar. ¿Vale? Entonces, bueno, hablemos de la primera etapa. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 2, versículo 2. Alguien que lo lea, por favor. A ver, léelo tú ahí, Adrián, que tú estás cerquita aquí al micrófono. ¿Apocalipsis qué? 2. 2. Ven, acá hay una silla. Apocalipsis 2. Los que llegaron los que van llegando tarde se van a sentando ahí atrás porque acá hay mucha gente. Se pueden sentar acá a los lados, acá hay mucho espacio, allá hay espacio. ¿Estás bien? ¿Entiendes? Aquí sí. Sí. ¿Este es el micro? Sí. ¿Estás hablando? Dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has llamado mentirosos. Mentirosos. Esa carta la está escribiendo ¿quién? Juan. Juan. Y entonces el apóstol Juan está describiendo una etapa de la iglesia. ¿Qué está viviendo esa iglesia? A ver, vuelve a leer. A ver. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, y está hablando de una paciencia. iglesia que trabaja ¿cómo? Con arduo Duro. Que trabaja duro. Está hablando de la primera iglesia, la iglesia de Filadelfia, de los primeros 300 años. Ay, perdón, me estoy queriendo acá. Y de tu paciencia y perseverancia, dice. Está hablando de ellos. Que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y los has descubierto mentirosos. Si vemos esto, el apóstol está queriendo decir algo, o Juan está queriendo decir esto.
ustedes, iglesia, trabajan fuertísimo, en estos años han trabajado fuertísimo, son perseverantes, pero nos hemos encontrado con gente que quiere dañar la fe. Eso es lo que quiere decir. Y los han probado y han encontrado que esta gente es mentirosa. Hay algo que es muy importante en realidad en el curso, de este curso. Hay que tener un poquito de fundamento. Entonces, para contextualizarlos a todos, vamos a hablar de una línea de tiempo. Avancemos en la presentación. Yo puedo avanzar aquí. Aquí tengo el control, creo. Ahí está. Si quieres, conéctame esto también para yo tener aquí Gracias. Entonces, Que pueda dormir calentito. ¿esa es la que sigue? Sí. Espérame, ya. Acá. Voy a irme a esta gráfica. Bueno, voy a explicarles lo siguiente. Por favor, ubiquémonos, porque no está ahí, ubiquémonos en la cruz de Cristo, hacia atrás. Voy a contextualizarlos a todos. 500 años antes de Cristo. ¿Qué pasa 500 años antes de Cristo? Nabucodonosor invade Jerusalén. ¿Se acuerdan? El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se vive algo que en términos históricos se llama la primera diáspora judía. Y esa diáspora es porque también está la primera dispersación en realidad del pueblo judío. Se acabaron las 12 tribus. O sea, se revolvieron. Nadie sabía ya de dónde había. ¿Por qué qué? Llegaron los babilónicos. ¿Se acuerdan que los judíos tenían libros cronológicos? Y que David, hijo de Isaí, hijo de tal, y ellos escribían esas historias. Porque la Biblia como tal, o sea, este libro que tenemos es un libro de la historia de Dios con un pueblo. ¿Ok? Eso es la Biblia. La historia de Dios con un pueblo, el pueblo de Israel. Y entonces, en ese orden de ideas, llega Nabucodonosor, se hace la primera diáspora judía, y en esa diáspora, pues los judíos son dispersados por el antiguo imperio babilónico, que era todo lo que hoy conocemos como Irak e Irán. Porque Babel quedaba, o Babilonia, quedaba lo que hoy por hoy llamamos o conocemos como una ciudad que se llama Bagdad. ¿Sí? Ahí era Babilonia, o Babilonia quedaba a 12 kilómetros. Digamos, Babilonia está a 12 kilómetros de Bagdad, es muy cerca. Es como ir de aquí al aeropuerto más o menos, ¿cierto? Me imagino. Entonces, ahí quedaba Babilonia, y ahí, pues, bueno, pasa todo lo que tiene que suceder en la historia. Y el pueblo judío, los judíos, son dispersados por todo el imperio antiguo conocido. Entonces, ¿qué hacen los judíos para que nos contextualicemos? Llegaban, digamos, a una región como lo que hoy se llama Turquía, en ese tiempo Asia Menor, ¿sí? Entonces llegaban, digamos, a Turquía y llegaban a ciudades como Esmirna, como el Ponto, como Galacia, como Filadelfia. Llegaban ahí los judíos, y los judíos antiguos, eso no es historia, o sea, es parte de la historia del cristianismo. Llegaban y hacían una comunidad y hacían sinagogas. ¿Para qué? La palabra sinagoga significa lugar de reunión. Eso es lo que significa la palabra sinagoga. Entonces ellos tenían lugares de reunión donde leían la Torá, recordaban los escritos de Moisés y los profetas, y hacían comunidad judía, y así se dispersaron por todo el imperio. Aproximadamente año 180 antes de Cristo, acuérdense, 500 Nabucodonosor, 180 antes de Cristo, aparece un hombre que se llama Alejandro Magno. ¿Recuerdan a Alejandro Magno? Sí, por supuesto. Entonces Alejandro Magno, que él es influenciado porque es griego, por todo el helenismo, Alejandro Magno empieza a conquistar, y conquista territorios de una manera brutal. O sea, llega hasta la India, conquista toda la parte sur de Europa, casi hasta España, y conquista África. Bueno, o sea, el imperio de Alejandro Magno fue el más extenso en territorio. Entonces, lo que Alejandro Magno era que hacía, llegaba al lugar, lo conquistaba, y entonces lo que procuraba era que la gente
se identificara con el idioma griego y además con la filosofía helenista. Y recuerden que el helenismo tiene una cantidad de escuelas, los platónicos por Platón, los estoicos, ¿cierto? Los epicúreos, bueno, una cantidad de escuelas. Y entonces se empieza a regar toda esa cultura helenista. Y entonces lo que sucede es que Alejandro Magno muere y el imperio de Alejandro Magno se divide en 3 grupos, pero voy a hablar de los Ptolomeos, porque son los que me interesan, porque los Ptolomeos son los que llegan a Israel a invadir lo que se llama Judea. ¿Se están perdiendo o no? No. ¿Vamos bien en la historia? Bueno, Sí. llegan los Ptolomeos y entonces los Ptolomeos se encuentran con un problema que todos los imperios se han encontrado. Los judíos tienen una identidad una identidad muy impresionante porque ellos no se dejaban helenizar. Los judíos, mataban y mataban judíos, pero los judíos no, por ejemplo, no adoraban a otros dioses. ¿Por qué? Porque los judíos tienen, no como las otras culturas que tienen mitologías religiosas, los judíos tienen un libro santo. O sea, los judíos tienen un libro y sobre ese libro está basada su fe. Entonces, venían a tratar de invadirlos filosóficamente, religiosamente, y los judíos no. El único Dios para nosotros es el Señor, ¿sí? Adonai, Yahvé, Elohim, Yo soy. Y entonces ellos no se dejaban invadir. No se dejaban, y eso era un problema político. Voy a explicarles ahorita por qué, pero era un problema muy fuerte. Entonces se levanta en el año 160 a.C. un grupo que se llama el grupo de los Macabeos. ¿Ok? Los Macabeos. Y esos Macabeos son dirigidos por Matatías Macabeos, el padre de los 5 Macabeos, que fueron Judas Macabeos, Simón Macabeos, Eleazar Macabeo, bueno, los 5 hijos Macabeos que el hombre tenía, que fueron guerreros. Y posteriormente esos Macabeos, con el tiempo, bueno, por eso es que nosotros celebramos Navidad, eso de las novenas navideñas, o ¿cómo se le dice acá? Las posadas. Eso viene de la cultura macabea. Sí, estudien, porque no va a terminar, si les explico todo eso no va a terminar. Pero eso viene de la cultura macabea, o sea, año 160 a.C. Usted mira, pero ¿para qué me explica todo eso? Eso tiene que ver con muchas cosas. Como estaban tratando de invadirlos para procurar de que los judíos se helenizaran, se volvieran al paganismo, o sea, tuvieran múltiples dioses, y como los judíos ya han tenido la experiencia en todo el Antiguo Testamento, con la época de los reyes, con de todo lo que pasaba en su vida, en su pueblo, cuando se iban a otros dioses, entonces la identidad judía se volvió tan rígida que ahí es donde nacen lo que llamamos los fariseos. O sea, los fariseos nacieron en esa época helenista, porque los fariseos se convirtieron en la religión del pueblo, en el grupo del pueblo que cuidaba la cultura judía, que cuidaba la Torá, ¿sí? Y por eso se volvieron tan ultra religiosos. O sea, se fueron al extremo de la religiosidad como tal, pero no porque fueran malos, yo quiero aclararlo, ¿sí? Sino que hoy por hoy, que a una persona se le diga fariseo es como feo, ¿no? Pero en realidad, y los fariseos siguen funcionando hoy por hoy. O sea, en Israel, aunque ya no se les llama fariseos, son los judíos ortodoxos. Ellos son descendientes de esa cultura farisea, ¿sí? Pero ellos lo tuvieron que hacer para sobrevivir a su identidad judía. Si no, la identidad del judío se hubiera perdido como se perdió la identidad de todos esos pueblos, porque en realidad hoy por hoy tú vas a cualquier parte de Europa o a cualquier parte de Asia y todos creen en todo y nadie cree en nada y bueno, en fin. Entonces tuvieron que ser tremendamente celosos de la ley para protegerse. Bien, los macabeos. Y de esa línea de los macabeos nace entonces lo que cuando en la época de Jesús viene, pues son los fariseos y los sacerdotes y todo, pero viene de esa línea macabea. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Los contextualicé? Entonces, ¿qué pasó? Que todo lo que llamamos Asia Menor,
todo el norte de África, lo que después con un emperador o un general romano que después se convirtió como en un emperador, que se llamó Pompeyo, conquista, y entonces Pompeyo es el iniciador del Imperio Romano. ¿Ok? ¿Cuántos años antes de Cristo? Más o menos unos 80 años, 100 años antes de Cristo. ¿Sí? Nace Pompeyo, Pompeyo conquista todo lo que, o gran parte del Imperio griego. Y entonces lo que hacían los romanos era que igual tenían la misma filosofía de los griegos. Por eso es que está el dicho de que Roma conquistó a Grecia, pero Grecia conquistó a Roma. ¿Sí? Porque los romanos llegaron a Grecia, los conquistaron, pero los romanos aplicaban la política griega, también empezaron a aplicar el peso, la moneda, todo el paganismo, o sea, lo de los dioses. Bueno. Y acá es muy importante, porque entonces en la época de Jesús, o antes de la época de Jesús, nacieron tres grupos. El Sanedrín era como el senado de los judíos. ¿Sí? Estamos hablando ya de la época de Jesús. Y entonces, dentro del Sanedrín había un grupo que se llamaba el grupo de los fariseos, que ya les expliqué. Pero también estaba el grupo de los saduceos. Entonces, esos eran grupos que hacían parte como del senado de la jurisprudencia judía. ¿Y cuál era su libro de normas? La Torá. Sin embargo, los saduceos eran un grupo de judíos que habían sido, digamos, puestos por los romanos. Era como su voto romano en el senado judío. O sea que los saduceos, por eso es que usted lee, ¿se acuerdan cuando Pablo lo toman prisionero los judíos y dice Pablo que ve que están en el Sanedrín, están los saduceos a una parte y los fariseos en otra parte, y les dice Pablo a los fariseos, le dice, me tienen prisionero a mí porque yo creo en la resurrección como ustedes, ¿se acuerdan? Porque yo creo que el alma es eterna como ustedes, y empieza a hablarles a los fariseos, porque los del Sanedrín no creían en esas cosas. Aunque en común tenían los tres grupos antiguos, que eran los saduceos, los fariseos y los esenios. Yo sé que uno se enreda con los nombres, pero no importa. Los esenios. Entonces, esos tres grupos tenían en común algo. Creían en la profecía mesiánica, creían en el templo y creían en la Torá, pero lo veían de diferente manera. Algo parecido a lo que pasa hoy con la iglesia. ¿Sí? Creemos en Cristo, creemos que el Señor va a regresar, pero vemos cosas de diferente manera. Por eso existen tantos grupos cristianos. Parece algo parecido. Y entonces los saduceos eran un grupo pequeño que hacía parte del senado judío, pero estaba puesto ¿por quién? Por los romanos. Por los romanos. Y los saduceos creían que el judaísmo se unía en pro del templo. Los fariseos no creían eso, los fariseos creían que el judaísmo se unía en pro de los libros sagrados. ¿Ven la diferencia? Muy grande, ¿no? Sí. Por eso es que el templo se destruye. ¿Y dónde quedaron los saduceos? Se desaparecieron. Pero el templo se destruyó. ¿Y dónde quedaron los fariseos? En los judíos ortodoxos que hoy conocemos. ¿Bien? Y estaban los esenios. Y los esenios tenían una particularidad, estoy resumiendo todo rápido. Los esenios tenían una particularidad, los esenios dijeron, estamos hartos de la religiosidad y de las mentiras y del control político de esta gente y de la manipulación y que se enriquecen y que presentan una cosa y hacen otra. Entonces los esenios eran un grupo muy pequeño y muy reducido que decidieron irse al sur de Israel, no puse el mapa para la presentación, pero bueno, al sur de Israel, al Mar Muerto, lo que usted conoce hoy como el Mar Muerto, y se escondieron por allá en las cuevas del desierto del Negev. Ahí se escondieron los esenios y hicieron comunidad. Y lo que hacían los esenios eran esto: 8 horas se dedicaban a estudiar la Torá y a transcribir. 8 horas se dedicaban a trabajar y a purificarse. Y 8 horas a dormir. Y así dividían su vida. Y eso es lo que hacían los esenios.
Ellos tenían votos de castidad. Eran un grupo muy reducido. Juan el Bautista se dice, y yo lo creo firmemente, que él venía de los esenios. Porque Juan el Bautista, ¿dónde encontró a Jesús? En el desierto. ¿Cómo se vestía? Con pieles silvestres. ¿Qué comía? Miel y qué? Y chapulines. Dice que langostas, pero en realidad eran chapulines. Las langostas. Las langostas eran los chapulines. Uno piensa que yo creía que la langosta eran chapulines. El mojo de ajo. Y miel silvestre no es miel de abeja. Es dulce de dátil. dátil. El dátil. Esa es la miel silvestre. Eso es lo que comía el hombre. Y entonces Juan el Bautista, y por eso el bautismo, porque los esenios eran los que hacían los rituales de purificación. Se tenían que bañar casi 7 veces al día esa gente. Era un increíble el sistema de acueductos que hicieron en el desierto esa gente. Era impresionante. Y tenían pilas y pilas de aguas en el desierto. Porque esa gente apenas llovía en Jerusalén y caía y empieza, pero cuando eran tormentas, y descendía un poco de agua, agarraban esa agua, tenían formas de drenaje, de limpiar el agua, de quitar, o sea, ellos fueron los padres, los pioneros prácticamente de toda la técnica que hoy tenemos de purificación de agua, ellos, ¿sí? Entonces conservaban agua y se tenían que bañar rigurosamente todos los días, meterse en pinas, y eran rituales de purificación, así que de ahí nacen los bautizos, ¿ves? De los esenios. Para decir que la gente se va a purificar. Básicamente nace de eso. ¿Ok? ¿Estamos aquí claros? Entonces, eso como para contextualizarlos. Se le acabaría la pila. No, es que... No, avánzalo entonces todo esto. A ver. Déjame ver la presentación 2 por favor. Listo. Esa es la 4. La 2. Pero la 2 es esta. Esta es la 3. 3, 4. Algunas cosas sí, otras no. O sea, no, porque si tendrías que comprarte un libro de historia. ¿Sí? Ahora. No. Dale hacia la anterior, por favor. Se movió. Ay. Anterior, ahí, hacia atrás. Anteriores hacia atrás. Le estaba dando hacia adelante y yo creí que le estaba No, dando esa hacia... no, la siguiente. Pues ahí estaba. Ah, pues me dijiste que esa no. Entonces, escuchen, voy a hablar un poco de los emperadores romanos para que nos... Porque uno mira al emperador romano, entonces uno va entendiendo la época de la historia, ¿va? Lo chido de la época era que la gente, habían historiadores de la época, hay escritos extrabíblicos que usted los puede conseguir por internet, los puede comprar, de muchos historiadores. Por ejemplo, hay uno que es muy famoso, que se llama Josefo, el historiador. Era un historiador judío romano. ¿Bien? Ahora, hay que entender esto. Esto es muy importante para contextualizar. Jesús nace, bueno, vamos a hablar de este año, que es el año 0, el año del emperador Augusto, César Augusto, que fue el que precedió a Pompeyo. ¿Sí? Él era el emperador de Roma. ¿Quién estaba en ese tiempo? Están preguntando algo. Que si no tienen la misma pantalla. Sí, tienen la misma pantalla. Ya le cambiaste. No sé. ¿Se está grabando de todas maneras? Sí. Espérame, mira. Dice compartir contenido. Creo que no se está compartiendo. ¿Le doy compartir? Ah, sí, tienes que compartir contenido. Déjame que sea. Dale acá, examinar. Examinar. Ahí, préstame atención. Examinar, mira lo que estoy apuntando. Ah, ok. Ahí. Dale clic. Dale acá. Ahí. Acá, sí. Sí, sustituir. Sí. Bueno, entonces, está el emperador, ¿quién? Augusto. Augusto está como emperador de Roma. Augusto pone un gobernante
que es, entre comillas, descendiente de los macabeos para congraciarse con los judíos. Herodes. Y aunque Herodes no venía de una línea directa de los macabeos, se hizo macabeo porque se casó con pues, su mujer, esa sí venía de línea directa de los macabeos. Entonces, pero este Herodes era más romano que los romanos. La realidad era, y él quería congraciarse con el emperador y bueno, y el tipo, Herodes el loco o Herodes el grande, el tipo, la realidad, a pesar de lo loco y de lo asesino que era, porque él fue el que mandó matar los bebés en Belén, y él fue el que esclavizó judíos para construir el templo, a pesar de todas esas barbaridades, el hombre tenía algo brillante, era un arquitecto prominente. O sea, ese hombre construyó en Israel cosas que pues siguen conservándose en el tiempo, después de más de 2000 años. Imagínate el poder arquitectónico que tenía ese hombre. ¿Qué construyó que me acuerde yo? Pues el templo de Jerusalén lo reconstruyó y lo hizo una cosa majestuosa, sí, majestuosísima. Construyó el fuerte de Masada, que está en el desierto del Negev, allá en el sur, el Mar Muerto. Construyó un puerto marítimo que se llama Cesarea Marítima, y hizo un coliseo literalmente como el de Roma, a escala, un poquito más pequeño, pero lo hizo allá y está en Israel, y donde se hacían juegos de caballo, y como en Roma. O sea, dijo, en vez de yo irme hasta Roma a ver los juegos, me los traigo aquí, y construyó un coliseo, y construyó esos para donde corrían los caballos. Bueno, era impresionante el hombre en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo está acá, nace en este tiempo, y la Biblia habla, si ustedes me pueden acompañar, a ver, la Biblia habla de que, vamos a ir al libro de Hechos, vamos a abrir la Biblia al libro de Hechos, por favor. Vamos a ver hoy la Biblia como un libro histórico, ¿estamos de acuerdo? Sí. Listo, vamos a abrir Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse, yo como les digo, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace las obras, no los apóstoles, pero lo que sea. Hechos capítulo número 5, versículo 37. Escuchen, me paro acá en este momento histórico. Jesucristo ya había ascendido a los cielos, ¿va? Los judíos Pedro y Juan estaban predicando ¿en dónde? En el templo. ¿En cuál templo? En el de Jerusalén. Los toman prisioneros, los azotan, y entonces se levanta alguien del Sanedrín, si no estoy mal se llama Gamaliel, sí, Gamaliel, qué bonito nombre, ¿no? A mí me parece bonito Gamaliel. Se levanta Gamaliel y dice lo siguiente: después de está hablando de la historia De Jesús. No, está hablando de la historia de lo que pasó acá en las reuniones judías, porque los querían helenizar, ¿se acuerdan? Lo que les estoy diciendo, contra los romanos. Entonces, Jesús se va a convertir en un problema político por la cantidad de seguidores que tenía. Y esas insurgencias provocaban un problema para los romanos, porque había un loco que se levantaba, ellos decían, este va a armar la gente. Los judíos están celosos de los que queremos helenizarlos, queremos meterle los dioses, queremos hacer todo esto. O sea, Judea era la piedra en el zapato para el imperio romano. Israel era la piedra en el zapato, porque todo el resto del imperio le copiaba en el paganismo. ¿Y qué unía al imperio para los romanos? Los unían tres cosas: el culto a los dioses. A mí no me importa en qué Dios crea, lo importante es que creas en los dioses. Entonces, lo otro que unía era el culto al César. Entonces decían, todos esos que creían todos los dioses, decían, un César más, no importa, nos arrodillamos ante la estatua del César y le quemamos incienso. Es otro dios, no importa. Y los judíos decían, yo arrodillarme frente a un César, jamás. Eso era un problema, ¿sí? Y también, y lo que los unía era la moneda. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? O sea que, ¿qué moneda tenía el judío en ese momento? Una moneda romana. Eso los unía. Y lo que el imperio se hizo fuerte fue porque el imperio, pónganlo en su mapa por favor, todo el Mediterráneo, desde España hasta Britinia, o lo que hoy llamamos Gran Bretaña o Londres, allá, todo eso
hasta el mar Mediterráneo, hacia el sur de África, lo que hoy es Marruecos y toda esa zona. Sí, ya se dieron cuenta, desde Egipto hasta Marruecos, todo eso era el Imperio Romano. Entonces, ¿los romanos qué hacían? Pues el comercio era impresionante, porque lo que proponían era seguridad. Sí. Pasen mercancía, nosotros proponemos la seguridad y usted me paga impuestos por la seguridad. Ese era el negocio, ese era el business. Y se hicieron riquísimos con eso. Igual que hoy por hoy. Entonces, dice Gamaliel en el versículo 37, después de este se levantó Judas Galileo en los días del censo. ¿En los días de cuál censo? De los niños. De los censos de los niños, cuando Jesús era, ¿se acuerdan? Cuando Jesús iba a nacer. Entonces está describiendo, en los días del censo se levantó un tal Judas y llevó en pos de sí a mucho pueblo y pereció también con él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Él, en ese momento se está hablando de un momento histórico. Este famoso Judas, ¿de dónde era? De Galileo. Galileo. La historia dice que ese Judas, cuando Jesús era un niño o estaba a punto de nacer, quizás en esos 2 años, se levantó y sacrificaron los romanos 2000 judíos en una ciudad cerquita de Nazaret. Y Nazaret era uno de los problemas más complicados que tenían los fariseos. Porque ¿qué hacían los fariseos? Entiéndanme esto. Los fariseos sabían que si había una insurgencia judía, los romanos iban a venir a destruirles el templo. Ellos lo sabían. Les iban a pegar donde más le dolía. Y iban a haber masacres. Entonces, en realidad, ¿qué hacían los judíos, los fariseos? De cuando en cuando se levantaba alguien, lo agarraban, lo llevaban prisionero y decían, mejor matemos a uno que maten a 500, a 2000, a 1000. ¿Estamos? Entonces, en los días del censo, Jesucristo está hablando de esta época. Ahora, empieza el cristianismo. ¿Cuándo empieza el cristianismo? ¿Cuándo dice, hoy nació el cristianismo? Después de que Cristo muere. En el Pentecostés. Eso tiene una razón histórica y espiritual que no voy a explicar ahorita. Pero tiene que ver con lo que pasó con Moisés con las tablas. Con las primeras tablas y con las segundas tablas. Usted después lo tiene que estudiar. Empieza el Pentecostés. ¿Año qué? Pues 0. 33. Ah, 0, 33. Bueno, en el tiempo, en 2000 años, 50 años no es mucho, ¿sí? Pero estamos en el año de Cristo, cuando empieza Cristo. Viene el Pentecostés. Y entonces, lo que sucede es que, como habían persecuciones en todo el imperio greco-romano, porque los judíos eran un problema para el imperio greco-romano, donde quiera que estaban, empezó a haber persecuciones y sacaron a los judíos de Roma, los sacaron del Ponto, los sacaron de Cartago, los sacaron de toda esa zona antigua. Entonces muchos de esos judíos llegaron a vivir a Jerusalén. Entonces escúcheme bien. Vamos a ir, por favor, al Pentecostés para que lo leamos. Pentecostés, venía el Espíritu Santo. Dice acá. ¿Qué es? Capítulo 2, Hechos capítulo 2. Hechos 2. Viene el Espíritu Santo, ¿Cuánta gente está ahí? 120. 120 reunidos en el aposento alto. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos los galileos? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quién está hablando? Ahí. ¿Los romanos? No, Pedro no. Los romanos, ¿no? ¿Por quién? Y entonces mira las lenguas que nombra. Partos, medos, elemitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Capadocia dónde es? Hoy por Turquía. Es una ciudad que existe en Turquía. Asia es Turquía. Entonces, ¿qué está describiendo el historiador Lucas? Porque Lucas escribe esto. Judíos. ¿Que ellos eran judíos, sí o no? Sí eran judíos nacidos en esas regiones. Por ejemplo, ¿cómo se le dice a un mexicano, o bueno, a un hijo de mexicanos que nació en Estados Unidos? ¿Cómo le dicen ustedes?
¿Cómo? Chicano. ¿Ves? Eh, Suena feo, pero así le dicen. ujú. Y entonces, yo les voy a decir una cosa. Para el mexicano, ellos no son mexicanos. ¿Estamos de acuerdo? Ni comen chile muchos. ¿Ok? Te hablan inglés, ¿no? Y lo único, vienen acá a México y entran al McDonald's, entran a Burger King y se van a Subway. ¿Sí? Pero, o sea, les cuesta mucho meterse en la cultura. Pero ellos se consideran mexicanos, muchos de ellos. No. Sí, muchos de ellos Muchos sí, sí. otros no. O sea, hay de todo. Para que me entienda, eso pasaba. Los judíos, judíos tenían hijos en toda esa zona del Mediterráneo, y esos judíos tenían derecho a la nacionalidad judía, pero hablaban griego, pero hablaban judío también, o hebreo. Y empieza la persecución, y así que esos hijos de judíos ya tenían filosofía helenista, porque iban a las escuelas de la época. ¿Ves? Entonces llegan a Jerusalén y llegaban por cultura, como todavía se hace, a adorar al templo. Pero en ese momento había persecución, entonces llegaron a esconderse en Israel. Y cuando viene el Espíritu Santo, esos eran judíos helenistas que se convirtieron cristianos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, por eso es que dicen, ellos eran judíos, pero dice el escritor, venían del Ponto, venían de Mesopotamia, venían de Galacia, pero no eran gentiles. ¿Estamos? Ujú. No eran gentiles, eran judíos helénicos. ¿Ok? Por eso es que miremos la elección de los diáconos. ¿Dónde está la elección de los diáconos? A ver, eso está como en el 5, 6. Elección de los diáconos. Versículo número 5, 6:5. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a los 7 diáconos, ¿recuerdan? Esteban, varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ellos eran, esos nombres, ¿usted cree que esos nombres son nombres judíos? No. No, ¿son nombres qué? Griegos. ¿Pero ellos eran griegos? No. No, eran hijos de judíos nacidos fuera de Israel y les ponían nombres griegos. Tenían que encajar en la cultura. ¿Ven? Entonces, por eso, cuando matan a Esteban, no lo matan solamente por el discurso que él hace. Cuando apedrean a Esteban, que es el primer mártir de la iglesia cristiana, cuando apedrean a Esteban, lo apedrean porque él estaba dentro del templo, estaba hablando de Jesús y estaba atacando. Ellos, bueno, lo sintieron como un ataque a la defensa de la fe del fariseo, y además decían, que es judío helénico, ni siquiera existía la palabra cristianos, este judío helénico que está hablando de ese Cristo que acabamos de crucificar, como ellos todo lo creen, ¿ves? Como ellos creen todo lo que les dice, entonces por eso, para cuidar la identidad judía, agarran a ese judío y ¡pum! Y lo matan. Entonces la persecución, la primera etapa de persecución a la iglesia no fue a los judíos, fue a los judíos helénicos cristianos. Por eso es que Pedro y Juan entraban al templo a predicar. ¿Sí o no? Ahora, los gentiles no podían entrar al templo, hay que decirlo. No podían entrar al templo. Los únicos que podían entrar al templo a adorar eran los judíos. Fueran judíos por nacimiento en Israel o judíos de padres judíos, independientemente del lugar donde estuvieran judíos. Tienen que tener nacionalidad judía. Ahora, la persecución de los judíos, no, vuelvo y repito, no era hacia el judío, sino que era hacia ¿quién? Hacia el judío griego, que estaba hablando de ese nuevo Cristo. ¿Bien? Cristianos helénicos. Y en realidad la persecución de los judíos hacia los judíos cristianos, empezó hasta Hechos capítulo 11. De Hechos capítulo 11 hacia adelante, ya empieza la persecución. Ahora,
hay que aclarar lo siguiente, y es que Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, ellos no veían que habían dos religiones diferentes, cristianos y judíos. Ellos no percibían eso. Ellos decían, no, Cristo es el cumplimiento mesiánico de la Torá. Entonces, por eso es que ellos se dedicaban primero a evangelizar en Jerusalén, en Israel, dándole fuerte, fuerte, fuerte. Se nos cumplió la promesa. Y por eso es que cuando empiezan los viajes misioneros por la persecución, Pablo, ¿dónde predicaba? En las sinagogas. ¿Por qué entraba a las sinagogas? Primero, no había iglesias cristianas, ¿sí? No existían iglesias cristianas. Y segundo, pues porque él no veía una división entre ser cristiano y ser judío. Ellos veían, es lo mismo. Es el cumplimiento de la profecía. ¿Ves? ¿Por qué predicaban en las sinagogas? Y en todas partes predicaban. Es más, los romanos no perseguían a los cristianos. Es más, los romanos protegían muchas veces a los cristianos. Hay que aclarar. Hasta el año 64. ¿Ven? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, es que al final todos eran judíos, ¿no? Porque eran judíos, por ejemplo, en Jerusalén habían hecho el trato de que los que nacieran ahí eran judíos, y los que nacieran fuera de Jerusalén eran judíos romanos. Sí, todos eran judíos. Pero todos eran judíos. Igual que yo, mi hijo nació en México, pero es colombiano. Tiene pasaporte colombiano. Tenían como, gobernaban cierto territorio, entonces los que nacían ahí, ya si fuera a 12 kilómetros de Jerusalén, sí, siendo romanos, claro. griegos. Y entonces resulta que entonces no veían la diferencia. Y acá es donde empieza ahora acá es donde empieza todo. Porque viene el emperador Tiberio. ¿Qué vaina? ¿Por qué no me avanza esto? Bueno, no importa. Yo voy a estar molestando. Atrás, adelante, atrás, adelante. Acuérdate. Yo lo hago. Tienes que acordarte de esto, porque vamos a irnos por mapas. Mapas de los emperadores. Vamos adelante, por favor. Viene en el material que nos van a proporcionar. Porque la presentación se sale la presentación. Mira, ¿sí ves? Acá me está presentando, la diapositiva no se está presentando. Otra vez. Y yo no. Bueno, ya les expliqué eso. Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Empieza la persecución de los judíos, ¿hacia quién? Hacia los cristianos. ¿Y qué pensaban los romanos? Los romanos decían, estos judíos, y con ese grupito, con esa secta pequeña de cristianos, porque era un grupo pequeño, decían, de toda la cultura grecorromana decía, esta gente es atea. O sea, nosotros éramos ateos para ellos. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque no creíamos en los dioses. Ateos. No creíamos en los dioses, ellos no creían en la cantidad de dioses. No es posible que crean en un solo Dios, además que no ven. Esta gente es atea. De ahí viene la palabra ateo. Fuimos nosotros los primeros ateos, ¿sabías? ¿Cómo la ves ahí? Es interesante, ¿no? Sigamos, por favor, avancemos. Pues somos ateos. Yo le falté. Mira, ahí dice, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desaprendidas en la instrucción diaria. ¿Quién criticaba? Cuando habla de los griegos, ¿a quién se está hablando? ¿A los gentiles? A los judíos, ¿no? A los judíos helénicos. A los judíos. Muy bien. A los judíos helénicos. Ahí se refiere a eso. Bueno, sigamos entonces. Avancemos en la presentación. Sí. Es Ok, que alguien quiero mostrarles el mapa porque es muy importante, porque aquí adelante empieza, o sea, ya empieza lo denso, porque ya no podemos, o sea, nos podemos soportar tanto en las escrituras, en algunas cosas sí. Pero mira, todo esto era parte del imperio. Impresionante, ¿no? ¿Romanos? Romano. Mira, llegaba hasta Londres. A Bretaña. Britania, lo que llamaban Britania ellos. Bueno, Turquía, pues obviamente todo lo que era Roma, pues de aquí se desprendía. ¿Y antes España. había sido todo griego, líder? Sí, ¿verdad? Sí. Ah. Sí.
Ahora, el Imperio Romano no fue más grande que el Imperio Griego. El Imperio Griego tuvo más territorio. Sí, Solamente que el Imperio Romano duró más tiempo, Ok. porque el Imperio Griego duró poquitos años. Muere Alejandro Magno y se divide en el acabó Imperio todo. con los Ptolomeos y los. Pero los romanos duraron mucho más tiempo, pero muchísimo más tiempo, siendo un imperio muy largo. Avancemos. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Pregunta, Ricardo. Los samaritanos. Los samaritanos eran, los samaritanos para los judíos no eran judíos. Los samaritanos eran un pueblo que existía en Judea, por así decirlo de alguna manera, de las tribus antiguas de los jebuseos, de los fariseos, de los jebuseos, de los filisteos, de toda esa gente. Era una tribu pequeña que estaba en un lugar que se llamaba Samaria, pero no los consideraban judíos. Pero estaban dentro de Israel. Pero sí tenían nexos de sangre, ¿no? Algún nexo de sangre, pero no, los judíos no los consideraban judíos. Como los árabes, ¿tienen nexos de sangre con los judíos? Sí. ¿Sí? Vienen de la línea abrahámica, de la línea abrahámica, pero no los consideraban judíos. ¿Mm? Bueno. ¿Qué pasa? No, ¿Te has perdido? ¿No? Listo. aquí vamos. Ahí déjamelo leer. Entonces, la Biblia nos da varios datos. Primer dato, empieza una persecución en Roma contra los judíos y una minoría cristiana. ¿Mm? ¿Por quién empieza? Por Tiberio. Y dice el historiador Lucas, se halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, un judío, ¿sí ves? ¿Cómo era este judío? Helénico. Ahora, pregúntase esto por sentido común. ¿Por qué para los judíos helénicos fue más fácil asimilar a Cristo como Mesías que para el judío? Por la misma filosofía. Por la que misma tenían filosofía. de muchos dioses. Claro, y sobre todo porque todos ellos, toda esa filosofía helénica hablaba prácticamente de lo mismo, solamente que le cambiaban los nombres. Entonces, por ejemplo, en Egipto estaba Isis y Horus, ¿sí? Para los griegos para los romanos era Perseo, ¿se acuerdan? Del famoso Perseo, y para los griegos era Hércules, creo que era, y así. O sea, en toda esa cultura siempre habían visto una imagen de un hombre, de un semidios, en toda esa cultura. Entonces, pero los judíos, a diferencia de los griegos, los judíos tenían algo muy importante. Ellos conocían la Torá. Y es que ellos sabían perfectamente que todas esas historias griegas eran muy nuevas. Que la Torá era por mucho más antigua que toda la filosofía griega. Pero por mucho. Los libros de Moisés fueron mucho más antiguos que todo ese rollazo griego que metieron ellos. Entonces ellos decían, no, estas historias de todo este paganismo es una copia mala de los libros de Moisés. Y en Jesucristo sí está el cumplimiento de esa profecía mesiánica, de esa escatología. Entonces para ellos fue más fácil asimilar de alguna manera a Cristo. ¿Sí ves? Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Los apóstoles tienen que salir de Israel, algunos, muchos, la mayoría. Otros se quedan en Israel. Sin embargo, uno de los grandes problemas que uno se encuentra con respecto a la historia de los apóstoles es que no hay historia. Con respecto a la historia de los apóstoles, la única historia que conocemos es la historia de la Biblia. Pero el resto de las historias de los apóstoles después de la Biblia, o sea, fuera de la Biblia, son una cantidad de dichos, de mitos, de suposiciones. ¿Por qué? Porque entonces el cristianismo empezó a tomar fuerza. Y entonces asumamos que, no sé, Santiago llegó a una iglesia y entonces predicó en esa iglesia y la iglesia empezó a crecer. Entonces cada iglesia local tenía que de alguna forma
tratar de demostrar que venían de una línea apostólica. Estamos hablando de los primeros 100 años. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros somos de la iglesia primitiva. Entonces yo le digo al pueblo, nosotros venimos de la línea apostólica porque aquí vino a predicar un día Pedro. Y eso se empezó a promulgar con tal de legitimar las iglesias antiguas. ¿Me entiendes? Porque entonces unos decían, nosotros también venimos de Santiago, y otros decían, no, pues nosotros venimos del apóstol Tomás. Entonces empezaron a crear una cantidad de mitos alrededor de los apóstoles, y por eso es que la historia de los apóstoles no tiene historia casi. Es bien complicado encontrar la historia de los apóstoles. Pero de Pablo sí hay historia, ¿no? De su viaje. Pero en la Biblia, o sea, lo que sabemos de la Biblia, pero fuera de la Biblia, o sea, es muy complicado. Hay historias, dichos, pero ciertamente, por ejemplo, Santiago. ¿Ves que en España el patrón de los españoles es Santiago? Por el camino de Santiago de Compostela. Porque la iglesia de España decía, estos son los más lejanos a todo lo que pasó en Israel, y decían, y nosotros a quién metemos de los apóstoles para legitimar que también venimos de una línea directa apostólica. No, pues Santiago. Y en realidad no se sabe si Santiago fue a España. ¿A poco? En serio, no se sabe. O sea, no se sabe. Entonces ese camino de Santiago es No se sabe. historia. Pero, pues claro, o sea, A lo mejor pero otro tenían que Santiago. legitimar que venían de línea directa apostólica los primeros 100 años y 200 años. Eso fue lo que sucedió. Entonces alguien quizá dijo no. Y por eso es que, y por eso es que en España el patrón es Santiago, y dicen ellos en la historia que Santiago iba caminando y que iba muy triste porque la misión no había funcionado y que se le apareció la Virgen. Sí, y que la Virgen le animó en el camino y que le dio agua y fuerzas para seguir. Entonces se empezaron a crear una cantidad de mitos alrededor de los apóstoles, pero impresionante. ¿Ves? Y eso pasó en los primeros de 100 a 200 años. Sin embargo, sí sabemos que Pedro sí murió en Roma, porque en Roma sí guardaban mucho la historia, habían escritores que hablaban de esto. Y sí, Pedro sí murió, y más o menos entendemos por los dichos es que, y sí, Tomás fue a la India, y si hay dichos, y si hay escritos en la India de un predicador llamado Tomás. Sí existe. Y bueno, pero ¿por qué sabemos de Pedro? Porque Jesús le dijo a Pedro que cómo iba a morir. ¿Se acuerdan que le dijo? Sí. Cuando eras niño, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, le dijo Jesús, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y después dice el escritor, que es Juan, dice, y esto Jesús lo habló acerca de la muerte de Pedro. O sea, si entendemos que Pedro murió, quizá, como dice la historia, crucificado boca abajo, y bueno, es la muerte de los apóstoles, posiblemente. ¿Va? Avancemos entonces, por favor. Oye, los que están ahí conectados, ¿siguen la presentación como nosotros? Sí, Bueno, gloria a Dios. ya confirmé. Entonces, primera persecución. Y empieza la primera persecución con un personaje llamado Nerón, muy famosísimo, ¿recuerdan? Nerón, año 18 de julio del año 64 después de Cristo. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. Nerón hacía parte de la historia de la Biblia. O sea, aunque no está escrito en la Biblia, hacía parte, era contemporáneo. Sí. Sí. Claro que sí. Sí. Por supuesto que sí, porque el último libro de la Biblia, ¿cuál es en escribirse? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Año cuál? Año 94, año 102, 104 después de Cristo. ¿Quién lo escribió? Juan. ¿Cuál Juan? Probablemente Juan el el apóstol. apóstol. Probablemente el apóstol Juan. No sé. Muy Con probablemente. certeza. Yo considero que sí. ¿Sí? Porque no me dice No, que es es que Juan, tengo pero que no aclararlo, dice porque Juan. es que, porque yo quiero que ustedes comprendan una cosa. El cristianismo empieza Así empieza el... y llega un momento donde los judíos dicen, estos, aunque se llamen judíos, no son judíos, porque están creyendo en un Dios hombre, y nosotros no podemos creer en un Dios hombre.
O sea, esto es antitorá. Esto es... Entonces, ¿qué pasó? Que los judíos hicieron una partición ellos mismos y los cristianos decidieron, o sea, no decidieron, los cristianos entendieron que no podían cristianizar a los judíos. Eso lo entendieron los judíos y los cristianos. Aunque bueno, si los judíos creían en el Antiguo Testamento, creían en Dios, como decías al principio, ellos tenían profetas y se tocaba sobre la venida del Hijo del Hombre. Creen eso, inclusive a la fecha sigue habiendo judíos que siguen esperando. Pues el 95% de los judíos no creen en Cristo. Todavía. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso era parte del plan divino. O sea, en realidad, porque ¿qué pasaba? Te voy a explicar algo. ¿Por qué Pedro, Juan, muere Cristo y siguen en Jerusalén predicándole a los judíos? ¿Por qué? Porque sabían que era Dios. No, porque ellos pensaban que el cumplimiento de la profecía era para el pueblo judío, el pueblo escogido, no para la humanidad entera. No le habían entendido a Cristo ese ir por todas las naciones, no le habían entendido. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Persecución. Y en persecución dijeron, lo que Jesucristo nos dijo era cierto, era hasta lo último de la tierra. Y ellos veían lo último de la tierra, el mar muerto, y Samaria. Eso era lo último de la tierra para ellos, de su tierra, no de la tierra. ¿Ves? Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros 100 años, hay una palabra que usted tiene que memorizar, se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Eso es muy importante, porque voy a estarme retrocediendo un poco en la historia. Un emperador en Egipto, 100 años antes de Cristo, se dio cuenta que los judíos tenían una identidad muy fuerte, no los podían helenizar. Volvemos a lo mismo. Entonces el hombre de todo Egipto, dice la historia, que agarró 72 judíos diferentes. Agarró uno de por allá, del sur de Egipto, otro de Alejandría, y así de diferentes partes de Egipto. Y les dijo a ellos, traduzcan sus libros santos, a cada uno independiente. Y les dio un tiempo. Todo el libro santo antiguo, tráiganlo. Y cuando les ponen esos 70 rollos al frente al hombre, se da cuenta que estaban igualitos e idénticos. Entonces él dice, esto es increíble. ¿Este pueblo cómo le hace? ¿Cómo le hace? Entonces dice, ahora vamos a tomar y vamos a hacer un solo escrito. Y lo van a traducir al griego. Y ahí nace la Septuaginta. ¿Ves? ¿Ya agarraron? Entonces los cristianos que estaban por todo el imperio ya no agarraron los libros antiguos escritos en hebreo ni en arameo, sino que agarraron la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento escrito en griego, y sobre eso montaron las bases de la fe cristiana. Entonces los judíos de toda la antigua, que hacían parte de todo el imperio grecorromano, desecharon la Septuaginta. Dijeron, estos agarraron nuestro Antiguo Testamento y lo manipularon para sus cosas. Entonces agarraron una traducción que se llama la traducción de Aquila. ¿Bien? O sea, es importante ese dato. Ahora, pero el cristianismo todavía no tenía libro. Los primeros años no tenían Nuevo Testamento, se estaba construyendo. Por ejemplo, el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse es el libro de San Marcos. ¿Ok? ¿Es el Evangelio de San Marcos? No, Hechos no, San Marcos. Y San Marcos se escribe en el año 48-50 después de Cristo. Imagínate. Cuando empieza la persecución, hay que aclarar lo siguiente, porque es que a veces uno idealiza muchas cosas, que a mí me pasó. Yo decía, no, si no hubiese sido por Pablo, el cristianismo no se hubiese expandido de esa manera. Y sí y no. El cristianismo se expandió por los esclavos, por los sirvientes, por prostitutas que se convirtieron al cristianismo. O sea, el cristianismo se expandió, fue por toda la plebe, llamémoslo así. En serio. No fueron por los misioneros, no fueron por los apóstoles. Los apóstoles, los apóstoles escuchan, en Capadocia hay un grupito de 20 cristianos.
¿Quién de nosotros se va? No, se va a Bernabé, vaya para allá. Pero ya había empezado una iglesia. Así empezó el cristianismo. O sea, Pablo en realidad llegaba a fortalecer las iglesias que los comerciantes cristianos, que los esclavos cristianos estaban tratando de formar. Así nació la iglesia. Eso es lo padre de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no fue como los musulmanes, que eso llegaba, se convierte o lo mata, a punta de misiones. Oye, Ricardo, yo tengo una duda. Dices que el primer libro se escribió en el año 60 y tantos. 48, 50. Cristo predicó hasta 33. ¿Cómo las personas no se perdieron en esos 30 años de la historia cercana de Jesucristo? Bueno, porque es que esos eran los apóstoles. Por eso es que Juan empieza su carta, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, el tocante al verbo, Hijo de Dios. Es increíble lo que Pablo dice, lo que Juan escribe en su primera carta. Es increíble porque, mira, te voy a explicar lo siguiente. O sea, empieza la persecución y llaman a los cristianos ateos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces dice, o sea, los escritores primeros dicen, a ver, ¿cómo le hacemos entender a esta gente que nosotros no somos ateos? En primer lugar. Y segundo, ¿cómo le hacemos entender a esta gente que Dios también los ama y que tiene un plan para ellos? Va a explicarte. Sí. Entonces dicen ellos, nos vamos a subir peligrosamente sobre la filosofía de los estoicos. Y los estoicos vienen de Platón. Porque ¿qué decía Platón? Platón creía en los dioses, pero decía, tiene que existir un dios sobre los dioses, inmutable. Y entonces Platón, que era descendiente de Sócrates, decían, y ese Dios nos tuvo que dar su logos. ¿Saben qué significa la palabra logos? Identidad. Palabra. O sea, nos tuvo que dar la capacidad de explicar las cosas creadas con la palabra. Escucha esto. ¿Ves? Entonces los griegos creían en el logos, o sea, en la palabra del Dios de los dioses o de los dioses. Y esa palabra nos fue dada a los humanos y por eso los humanos podamos entender la creación. Y por eso cuando usted abre la Biblia, en el primer evangelio de Juan, es increíble el primer versículo cómo empieza. ¿Cómo empieza el primero? En el principio. En el principio, el logos, la palabra, el verbo, era con Dios. Y el logos era Dios. Y el logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Uf. ¿Ves? ¿Ves lo que hace? Es una cosa magnífica. O sea, dicen, en pocas palabras están diciendo, ustedes están perdiditos, pero nosotros vamos a explicar por dónde es el camino. Porque es por aquí el camino. Como casi lo mismo que hace Pablo cuando llega al Areópago y que están todos los dioses, ¿se acuerdan? Y que hay una estatua al Dios no conocido y que les dice Pablo, yo les voy a explicar al Dios no conocido. O sea, ellos, de una manera inspirada por el Espíritu Santo, digo yo, decían, esta gente, o sea, sí Dios los ama. Y nosotros no somos tan únicos como nos creemos. Gracias a esa forma de pensar es que estamos aquí. Sin embargo, ese camino sí es peligroso, porque a partir de ese camino peligroso se empiezan a crear una cantidad de locuras que vamos a verlas más adelante. Entonces empieza la persecución con Nerón. ¿Por qué empieza la persecución con Nerón? Porque la historia dice, hay un historiador de la época llamado Josefo, que él casi que quiere decir que Nerón quemó a Roma. ¿Y sabes por qué quemó Nerón a Roma? Porque quería hacer la cuarta transformación. En serio, por eso quemó a Roma. Porque existe estos cuchitriles, o sea, que quería que se acabara Obregón, que se acabara el tianguis, que se acabara todo eso. Sí, en serio, o sea, el progresismo a su máxima expresión. Entonces dijiste, ¿cómo lo hago? Y él incendió Roma a propósito, para volver a reconstruir Roma. Pero entonces, cuando quema Roma, el problema está en que se queman todos los barrios romanos, en la mayoría de barrios romanos del epicentro, del centro de Roma. Ustedes saben que siempre el centro de las ciudades todo el tiempo las están remodelando, ¿se han dado cuenta? Vaya a cualquier ciudad del mundo, Nueva York, la que sea, siempre le están metiendo porque pues es lo que se tiene que mostrar.
Y resulta que el barrio judío-cristiano de Roma no se quema. ¿Pero sabe por qué no se quema? Porque estaba en la periferia. Obviamente, o sea, estaba a las afueras. Y entonces hay un odio de todos los romanos hacia los judíos porque odiaban los dioses o no, eran raros, ¿sí? Eran ateos. Y eso eran ateos. Eso era un problema. Y además los romanos decían, y esta gente no se le arrodilla al César, los judíos cristianos. Y entonces Nerón dice, pues bingo, ¿a quién le echo la culpa para que no me echen la culpa a mí de la cuarta transformación? ¡Pum! A los cristianos judíos. Y empieza la matanza en el año 64. La primera matanza de judíos y cristianos. Porque los romanos los veían igual. No veían a los judíos y a los cristianos diferentes, los veían igual. ¿Sí? Dios mío, Jesús. Bueno, esa es la primera persecución. Mira lo que dicen los anales de la historia, que esto es escrito por Josefo, el historiador, dice así. Detenida por un instante esta dañina superstición, dice, apareció de nuevo no solo en Judea, sino donde también estaba la raíz del mal. ¿Sí ven lo que pensaban ellos? Sino también en Roma. Es el lugar donde se dan cita y se encuentran seguidores de todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas de que ellos dieron, fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó, tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Y ellos decían, estos cristianos odian a la raza humana. Y es que es un asunto complicadísimo, porque los griegos decían, esta gente es perversa. ¿Se acuerdan que decían, por ejemplo, los cristianos, qué celebramos? La Santa Cena, ¿en qué se celebra la Santa Cena? El cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué comemos simbólicamente? El cuerpo de... Entonces los griegos, estos romanos griegos, decían, esta gente come niños. ¿Qué libro se cita en la parte de abajo? Anales 15. Página 15, 44. ¿Sí? ¿Qué decían esta gente? Esta gente decían, estos locos, por ejemplo, se llaman hermanos entre ellos y tienen hijos entre ellos. Incesto. Acá hay un problema de incesto. ¿Ves? Pongámosle sentido. Eso es lo que decían, ¿no? Y hay escritos acerca de eso. Esta gente come niños, son hermanos, y esta gente además odia la vida, porque se hacían matar por la fe. ¿Sí? Odian la vida, prefieren la muerte. Esta gente está loca. Eso es lo que pasaba. Ay, mire, ya funcionó. Después viene la persecución bajo Domiciano. Tenemos que ubicarnos en el tiempo. Voy a volverme al mapa. Domiciano. Acá está Domiciano. A ver, Dios mío, ¿dónde estoy yo? Nerón, Domiciano. Acá está. Año 81 al 96. Aunque me faltó Vespasiano. Mira, esto ya lo expliqué. Acá está. ¿Año qué? 81 al 96. Ya hay una separación rotunda entre judíos y cristianos. Ya. Es innegociable. Ya hay dos grupos completamente diferentes. Y empiezan a surgir nuevos líderes en la iglesia. Los discípulos de los discípulos. Por ejemplo, uno de los discípulos de Juan se llamaba Policarpo, fue discípulo de Juan el apóstol. Policarpo, él era Policarpo de Esmirna, porque hizo la iglesia en Esmirna. Se les decía según el lugar donde se hacía la iglesia, ¿sí? Justino Martín es más adelante. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan que Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 dice, obedezcan las autoridades? Porque ellos tienen que dar cuenta. Y, ¿se acuerdan que él está hablando acerca de obedecer las autoridades? ¿Por qué Pablo escribe eso? Pero veámoslo históricamente, no espiritualmente, por favor. ¿Por qué? Pues porque Pablo en ese momento
Él no era un perseguidor romano. ¿Y quién era la autoridad? Roma. Roma. ¿Era un perseguido qué? Judío. Entonces, obedezcan las autoridades. Sin embargo, cuando empieza la persecución con Nerón, después cuando empieza la persecución con Domiciano, ya la perspectiva cambia. Y mira lo que escribe el escritor del Apocalipsis, Juan. Dice así, Apocalipsis 7:5. En su frente está un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. ¿De quién cree que está hablando usted? ¿Actualmente? Sí, Babilonia, no, en ese momento histórico. Si Babilonia ya no existía. De los romanos, ¿no? Pues de Roma. Romano, sí. ¿Ves? De Está Roma. hablando de Roma. Del imperio. Del imperio, de la prostituta, de la yo no sé. O sea, está hablando De Roma. Sí. de Roma. Y mira lo que más dice. Está hablando de las atrocidades porque ya estaban matando cristianos. Vi a la mujer ebria de sangre de santos y la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me quedé asombrado con gran asombro. Sí, con gran asombro. Está hablando del Imperio Romano, de la sangre de los mártires. Y está diciendo, y Roma es la prostituta, la gran rampa. O sea, está con todo porque es que estaban siendo asesinados. Y de una manera vil. Sí. Porque yo quiero que usted sepa esto. No era una cosa tan sencilla. O sea, era así. Agarraban, estábamos aquí, llegaban los soldados romanos y nos llevaban prisioneros. Mujeres, hombres y todo el mundo. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Se tenían que arrodillar frente a la estatua del César, quemar incienso al César y a los dioses, y se salvaban. Y eso era negar a Cristo. Y no lo hacían. ¿Por qué no lo hacían? Porque una convicción profunda. Porque además todavía algunos de ellos habían sido testigos oculares de Cristo. ¿Cómo iban a negar una verdad tan rotunda como la resurrección? Era imposible, se hacían matar. Entonces lo que hacían los romanos, que eran crueles, es que los llenaban de aceite brea, y con eso y los amarraban a postes y les echaban fuego para que iluminaran la noche las calles. Así mataban cristianos. Era una cosa cruel y no negaban la fe. ¿Ven? Yo pienso que nosotros somos muy flojitos en la fe, neta. No me pagan no me llega la quincena, Dios no me ama. Yo ya no creo en el Señor. ¿Ves? Se enferma, ay, Dios no está conmigo. Esa gente era la muerte. Y si nos persiguieran. No, si nos persiguieran, denegamos la fe. Yo no. Estamos en una generación de Amigas, no papel. voy a hacer. Pues el Vaticano era un coliseo romano donde el país... Ahora, escuche esto, no existía, gracias a Dios que me nombraste eso, no existía el catolicismo como religión. Lo que existían eran iglesias locales que se apoyaban las unas a las otras, pero no existía eso. Y en cada iglesia local había obispos y también habían disputas dentro de la iglesia. Hay que decirlo, habían disputas en cuanto a la forma de ver la doctrina, porque hasta el año 90 lo que habían era cartas apostólicas o paulinas, pero no existía el Nuevo Testamento todavía. ¿Estamos de acuerdo? Así nos vamos en la historia. Y en esa Sí, y en esas iglesias ¿quiénes predican? O sea, esos obispos, ¿qué predicaban? Lo mismo que predicaban los apóstoles y eso. Predicaban ¿Ya eran cristianas, les pues? llegaba una carta, por ejemplo, le llegaba, no sé, primera de Pedro. Sí, lo que llamamos primera, Entonces, le llegaba ya, una carta de ajá. Pedro. Les predicaban Pedro y seguían predicando el Antiguo Testamento, pero en la Septuaginta, la versión griega. Eso es lo que predicaban. Pero si eran cristianas. Si Pues. eran cristianos y creían en Cristo. Ok. Entonces, ¿qué trató de hacer el Imperio Romano y la generalidad de la gente del antiguo imperio? Pues desprestigiar a los cristianos y matarlos. Pero ellos tenían un problema. Entre más mataban, más se multiplicaban. Entonces, vamos a acabar el imperio, seguimos matando tanto cristianos. Porque los mataban y se multiplicaban. Era increíble lo que sucedía. Mire, esto lo escribe Ignacio de Antioquía.
quiero decir esto. Posiblemente, Ignacio de Antioquía, posiblemente, fue el niño que Jesús tomó para decir que sean como los niños porque ellos es el reino de los cielos. Eso dice la historia. Y es que él es contemporáneo a Jesús, o sea, lo conoció quizás de niño, Ignacio de Antioquía, y murió como mártir. Todos murieron como mártires. Todos. A los 70, a los 80 años, pero todos murieron como mártires. Casi la gran mayoría. Bueno, todos no, pero la mayoría murió como mártires. Ignacio de Antioquía dice estas palabras. Estoy empezando, cuando iba a morir, estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbre de piedras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que yo alcance a Cristo. ¿Dudaba de su salvación? No. Quería ser como Cristo. ¿Ven la diferencia? Entonces, sí, ¿dónde estaba Antioquía? ¿En qué parte del imperio? Turquía. En Siria, lo que llamamos Siria. Ahí estaba Antioquía, ahí estaba la iglesia de Antioquía. Acompáñenme por favor a alguien que lea Mateo 18:2. Porque creemos firmemente que Ignacio de Antioquía es ese niño que nombra Mateo capítulo 18, versículo 2. A ver, léelo, bueno. Dice Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Ya, eso es lo que dice. Y después dijo que tienen que ser como los niños, porque Dios es el reino de los cielos, dejan que los niños vengan a mí. Bueno, ese niño que nombra Mateo 18:2, según la tradición cristiana, es Ignacio de Antioquía. ¿Bien? Ignacio de Antioquía, en la persecución que empezaban a tener ellos, escribe esta carta. Porque todos los que les voy a nombrar tienen libros, ¿ok? Todos tienen cartas. Era la única forma de comunicarse antiguamente, no existía WhatsApp. Entonces, ¿qué hacían? Cartas, no me mandaban. Existía eso. Mira lo que escribe él. Ahora que se enfrenta al sacrificio supremo, es que se empieza a ser discípulo. ¿Lo puedes leer ahí? Es que aquí no. Léelo, dice, ahora que se enfrenta al sacrificio supremo, es que empieza a ser discípulo, y por tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él es no la libertad, sino fuerza para enfrentarse a toda prueba, para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Romanos 2:1 de la carta de Ignacio de Antioquía. ¿Sí? ¿Cómo murió Ignacio entonces según la fotico? Pues mordido por las fieras. Mordido por fieras. Un león y otro, como una hiena. O sea, que murió él, por ejemplo. Pero bueno, esos son los famosos, pero murieron miles de personas. Miles de personas. ¿En un coliseo? Posiblemente, en un coliseo. Ahora esto es muy importante. Realmente yo llegando a varias conclusiones, la primera es que nuestra fe está soportada sobre estos gigantes. Uno no conoce la historia y uno desprecia la Biblia. Uno desprecia mucho las escrituras. Pero cuando uno empieza a conocer la historia y lo que esa gente tuvo que pagar para que usted tenga este librito en la mano y para que tenga la libertad de poder hoy predicar de Cristo es... Uy, Dios. La vida por medio. No, es impresionante. Sus hijos se los quitaban, los mataban a los niños. O sea, era una cosa cruel. Bueno, sigamos entonces. Policarpo de Esmirna, año 155. Se dice quizás que él alcanzó a ser discípulo de Juan. Pero lo que sí es seguro es que fue discípulo de ¿quién? Ignacio de Antioquía. Cuando él fue un escritor prominente, también tiene cartas antiguas, pero tomó varias frases cuando ya lo fueron a matar. Y entonces dice: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que
junto a tus mártires yo pueda tener parte vital y de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Amén. ¿Cómo murió esa gente? Porque ella era viejita, ella tenía como unos 80, 70, 75 años, en ese tiempo eso era muy grande. Lo toman prisionero y le dicen, arrodíllese y adoren a César y a los dioses, y niegue a Cristo. Y hay una frase que me gusta ahí que dice, ¿cómo voy a negar a aquel que me ha amado siempre y nunca me ha fallado? No lo puedo hacer. Increíble. No, es magnífico. ¿Año qué dijiste? 155. 155. Algunos, son muchos, ¿ok? No podríamos, o sea, es interminable la lista de cristianos. Es interminable la lista de cristianos que entregaron su vida. Ahora, ¿qué empezó a suceder? Después del año 100, después de Cristo hasta el año 200, seguían las persecuciones y las matanzas, pero también se empezaron a levantar detractores ya muy fuertes del cristianismo porque estaba tomando mucha fuerza. Entonces esos detractores ya no mataban el cuerpo, sino que querían matar la fe cristiana. ¿Y cómo la mataba? A través de escritos. Como por ejemplo el que yo les nombré ahorita, que se llamaba Celso, que decía que se comían los niños. O otro decía, por ejemplo, ese mismo Celso decía, esa fe pagana cristiana es difícil de entender. Un Dios que se hizo hombre y se deja matar como un mortal, ¿sí? Y no obstante se deja matar como un mortal, sino que supuestamente fue engendrado virginalmente. O sea, empiezan a atacar la fe cristiana de una manera brutal. En ese tiempo nace la apologética. De entre el año 100, de ahí en adelante nace la apologética. ¿Qué es la apologética? El arte de defender la fe de una manera racional. ¿Y en qué año Saulo fue perseguidor y asesino de cristianos? No, pero eso fue iniciando el cristianismo. O sea, muere Cristo, ponle 3 años después, 4 años, 5 años. 40. O sea, ya Pablo está muerto aquí. Ya Pablo ya no existe. muy Ya Pablo lo decapitaron en Roma. Ya Pablo ya no existe aquí. Estamos hablando de la segunda generación de cristianos después del año 100. Se encontró esto. Esto se encontró en Roma, antiguamente. Mira, ¿qué ven ustedes en ese dibujito? Un caballo. Un burro. Un burro crucificado. ¿Y qué ve gente? Adorándolo. Eso se encontró, ¿está? Sí. Desde la época. ¿Cómo veían los griegos a los cristianos? Adoraban a Gente ignorante adorando un burro crucificado. Y además es una burla, porque si es que está desnudo el burro como con cuerpo de hombre, o sea, era una burla. Se burlaban de los cristianos. Es que la realidad es que el cristianismo en los primeros 200 años, quizá, era una religión para gente esclava, pobre, bueno, sí, para la gente de la plebe, no era para intelectuales. Como ignorante. Sí, esa es la realidad. Mira lo que escribe Celso, que era un detractor. Ya empieza, ya no ataca el cuerpo, sino que empiezan a atacar lo medular del cristianismo, su filosofía, su forma de pensar. Esto es una de las cosas que escribe Celso, por ponerles así. ¿Cómo han de resucitar aquellos cuerpos que han sido destruidos por fuego? Porque como creíamos en la resurrección, porque los romanos no creen en la resurrección del cuerpo, no creían en eso, los griegos. Ellos creían en la eternidad del alma, quizá, pero en la resurrección del cuerpo no. Entonces se burlaban. ¿Cómo van a resucitar los que están destruidos por fuego o devorados por peces o por piedras? ¿Irá Dios por todo el mundo recogiendo y viviendo los pedazos de cuerpo? ¿Cómo se las arreglará Dios en caso de que aquellas porciones de materia que han pertenecido primero a un cuerpo, después a otro, porque se lo comieron? ¿Cómo lo hará? ¿Se les adjudicará a su primer dueño? En tal caso, quedará un hueco en el cuerpo resucitado del dueño posterior. O sea, ¿sí ves? Sí, pero esto es uno de los muchos, porque no podría, es interminable la lista de personas que atacaban ya la fe cristiana. Entonces, nacen hombres brillantes como Tertuliano. De ahí viene la palabra tertulia. Tertuliano de Capadocia, por ejemplo. Tertuliano era un hombre brillante, porque Tertuliano escribía y un día contendió a Celso, porque eso era lo padre antiguamente, que llegaban a lugares públicos,
a filosofar, y también llegaban los cristianos a hablar de la fe. Y a veces había Enfrentamiento. sí, como contención de lo que tú piensas versus lo que yo pienso. Y dice la historia que nadie le podía ganar a Tertuliano. O sea, era una eminencia el hombre. Eso sí, era un religioso. Porque Tertuliano, por ejemplo, dijo esto. A ver, yo quiero que entendamos lo siguiente. El cristianismo tenía que procurar de legitimarse para que los dejaran libremente hacer su fe. Sí. Pero no los dejaban libremente, se tenían que esconder. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Por ejemplo, Justo Mártir, que es uno de los escritores antiguos, por ponerte un ejemplo, ellos trataban de explicarle al imperio y a los grecorromanos, les trataban de explicar que el cristianismo no dañaba su fe, que es más, que el cristianismo acentuaba la fe de ellos. Entonces, ese momento de la historia era la época del sincretismo en su máxima expresión. Por ejemplo, había personas que se dedicaban a acumular algo que se llamaba misterios. ¿Y qué eran los misterios? Por ejemplo, yo soy un soldado romano. Entonces había un dios, el dios Mitra, que era el dios que mataba los toros, o era el dios de la guerra. Entonces decía, pues yo necesito fuerza para ir a la guerra. Así que hacían rituales, misterios, sacrificaban un toro y se bañaban con sangre de toro, todo el cuerpo. Entonces ya tengo un misterio. Y después otro decía, no, pero hay otro dios que es el dios, por ejemplo, otros creían en Horus. Y se acuerdan que Horus, según la mitología, a Horus lo castran. O sea, a Horus les pasan todo el cuerpo, Isis recoge los pedazos del cuerpo, vuelve a armar a Horus, pero no encuentra los testículos. Y dice que los testículos se fueron por el río Nilo. Entonces, por eso el río Nilo de ahí sale la fertilidad para Egipto. Esas son historias de él. ¿Sí? Entonces la gente tengo que acumular otro misterio. Así que me tengo que bañar en el río Nilo desnudo para tener fertilidad. Y así van acumulando cada tontería que la gente inventaba. Y entonces el cristianismo era también entonces la gente también decía, entonces si yo quiero morir y resucitar, pues me bautizo. Y se metían y se bautizaban, pero era otra acumulación de misterios. ¿Me copian o no me copian? Sí. Ese era el lío. O sea, la gente, había unos que eran semicristianos, acumuladores de misterios, y otros eran de convicción, pero la generalidad ven el cristianismo como otra fe. Ya te doy la palabra. Y a lo que voy es que eso se convirtió en un problema para la iglesia. Sí. Pero un problema gravísimo, porque vuelvo y repito, todavía no teníamos una estructura doctrinal. O sea, no teníamos un libro. No existía eso. Era vago todo. Todo era una fe. Teníamos la Septuaginta, el Antiguo Testamento, cartas paulinas tenían las iglesias, y lo que hacía la iglesia era que la iglesia de Esmirna tenía una copia de la carta de Juan y se la enviaba a la otra, y se mandaban copias entre ellos. Pero no había todavía un sistema organizacional de iglesia, no habían denominaciones, habían grupos, y se llamaban según la zona. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, abrimos un grupo en Tlaquepaque, la iglesia de Tlaquepaque, ya. Con Gonzalo de Tlaquepaque. Algo así, ¿no? ¿Sí? No vino. No vino. No vino. Se abría otra con Chuy de San Jorge, así se llamaban. Entonces ellos se mandaban cartas entre ellos, así funcionaban las iglesias. Y habían acumuladores de misterios. De ahí, yo solamente lo pongo así. ¿Por qué cree usted, perdóneme que le diga, dentro del sincretismo, porque lo que trataban era de unir cosas que no se pueden unir, ¿por qué cree que en los rosarios se hacen misterios? Bueno, la dejo ahí. Listo. Si no, después algunos me van a crucificar. Por ponerles un ejemplo, Tertuliano, estos son defensores de la fe, ya escritores, que murieron muchos de ellos, asesinados como mártires. Ireneo de León porque él se fue a predicar a Francia, a León. Antégoras, Tasiano, Justo Mártir, Tertuliano de Cartago. ¿Saben dónde estaba Cartago? En el norte de Egipto, debajo de España. Bien.
¿Qué nace entonces? Nace el gnosticismo. Y eso sí se convirtió en un problema hasta nuestros días. Porque cristianos gnósticos hay por montones. Y nace el gnosticismo. Porque ya empezaron a conocer más o menos cómo funciona la filosofía cristiana. Entonces dijeron, pero esta gente, pero no, o sea, entendían cómo funcionaba, pero no la podían copiar por completo. Entonces empiezan a hacer una mezcla súper loquísima con lo griego, con lo cristiano. Y por ejemplo, los gnósticos, ¿qué decían? Habían dos grupos. Entonces hay un grupo que decía lo siguiente, porque básicamente el gnosticismo habla de esto. El gnosticismo dice lo siguiente: el Dios Supremo es espíritu, ¿ok? Y el Dios Supremo tiene algo que se llama Sofía, que es sabiduría. Sofía es sabiduría. Así que un día sabiduría trató de materializar a Dios. Trató de materializar a Dios. Y hizo la materia, la creación. Pero fue un proyecto, fue como un aborto. ¿Sí? Póngale cuidado, para que usted me entienda cómo se mezclaba esto. Y entonces lo que pasa es que en este aborto llamado creación estamos nosotros, que somos un sueño de Dios. Escuchen. Y entonces en realidad lo que pasa con nosotros es que estamos en un sueño todos. O sea, algo así como la Matrix. Estamos en un sueño. Y eso es el curso de milagros, puro gnosticismo en su máxima expresión. ¿Sí? ¿Es qué otra cosa? El libro de los 4 acuerdos. Al libro de los 4 acuerdos. Entonces estamos en el sueño. Es puro gnosticismo. Mija, eso es puro gnosticismo, a su máxima expresión. Los 4 acuerdos y toda esa vaina. Y entonces estamos en un sueño, estamos soñando. Entonces tenemos que despertarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo es el único que se despertó del sueño. Pero Jesucristo, no crean que estaba en un cuerpo físico. Jesucristo estaba en un cuerpo, en espíritu. Por eso pudo resucitar. Y vino a enseñarnos un camino para el despertar. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tratando de resumir el gnosticismo. ¿Lo han escuchado alguna vez algo así? No. Todas partes. Y nace otro que se llama Marción. Que ese sí fue mucho más allá. Porque él dice, bueno, está por un lado el gnosticismo, que está negando a Cristo como Dios, empezando por ahí. Eso, o sea, está negándolo todo, es una manipulación total, no es Cristo, ese no es Cristo. Y después viene Marción, que Marción odiaba a los judíos, tenía odio a los judíos, y entonces él decía lo siguiente, porque él empezó a llamarse cristiano, pero no era cristiano. O sea, la iglesia se empieza... por eso en las cartas se habla mucho de los apóstatas de la fe. ¿Ves? Entonces Marción dice, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es un vengador, es un asesino, El Dios del Nuevo Testamento es un Dios nuevo. Un Dios que nos ama a todos, con Jesús. Así que ese Dios lo perdona todo. Todo lo acepta. Todo se vale. Estoy resumiendo. Y eso se empezó a convertir en un problema para la iglesia, porque entonces dentro de la iglesia se empezó a permear toda esta filosofía. Eso era muy complicado, porque ya no negaban a Cristo. Ya estaban dañando la pureza del cristianismo. Entonces, imagínense en ese tiempo cristianos que vienen del helenismo, donde muchos de los misterios era tener sexo en los templos con prostitutas. ¿Ves? Muchos de los misterios era hacer sacrificios de niños. O sea, eran muchas cosas así locas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues, imagínate. Decían unos, como Dios me perdona todo, pues todo se vale. Entonces, empezaron a abusar de la gracia. ¿Tenemos ese problema todavía? Sí. ¿Ves? El problema que tenemos hoy por hoy. Sí, ¿por qué? O otros cristianos que son gnósticos, en verdad. Que no son cristianos, son gnósticos.
Porque creen que porque leen un libro que habla de Jesús, entonces ya son cristianos. Eso empezó a suceder. Entonces la iglesia tuvo que tomar, o sea, la iglesia tuvo que tener el primer concilio real. Se reunieron muchos de estos hombres brillantes y dijeron, necesitamos hacer algo. ¿Y qué nace entonces en el segundo siglo? Nace esto: el canon del Nuevo Testamento y el credo. Entonces, el credo no se lo inventó el catolicismo, ¿ok? El credo es de la iglesia primitiva. ¿Bien? Y claro que empiezan a nacer grupos y grupos y grupos. Por ejemplo, alguien, creo que fue Justino Mártir, que dijo, es que nosotros somos universales, somos una iglesia para todo el mundo. Y de ahí nace la palabra católico, universal es católico, por ponerles un ejemplo, pero así eran muchos grupos. Entonces nace, y entonces se reúnen en el concilio y dice, ¿qué tenemos que hacer? Ya no podemos estar bautizando gente a lo loco, porque son acumuladores de misterios. Si una persona se va a bautizar, tiene que saber por qué se va a bautizar. Y no crean que era que llega una persona al agua y chao, y bautizado. No, señores. La persona tenía que vivir un proceso de entender el cristianismo. Y ya cuando, más o menos al tercer año de ser cristianos, era que los bautizaban. Por eso es que a mí no me gusta que todo el tiempo, ¿y cuándo va a bautizar? Porque es que hay personas que no están preparadas mentalmente para entender por qué se van a bautizar. Pero nos tenemos que bautizar, pero no tienen que entender por qué. Entonces ellos hicieron un credo, y ese credo era este: creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué pusieron ese credo? Pongámosle sentido común. Porque es un solo Dios que hace. Es un solo Dios. No que el del Antiguo Testamento es otro y el del Nuevo Testamento es otro, y no que es un espíritu que está en un... No, es un todopoderoso. Y después, ¿qué dice? ¿Crees en Jesús, el Hijo de Dios que nació del Espíritu Santo de María Virgen? Sí. ¿Por qué así? Porque decían ellos, no, es que no nació ni siquiera de María, él vino espiritualmente al mundo. Sí, ¿ves? Pareció. Hacia pum. Como... Y entonces dice, y que es el Hijo de Dios. O sea, estaban diciendo, es 100% Dios, pero también es 100% hombre. O sea, están empezando a hacer bases doctrinales, llamémoslo así. Que nació del Espíritu Santo porque decían que no había sido que había sido engendrado. Creado. Ellos decían que Jesús había sido una creación. Y no es así. Jesucristo es engendrado, no creado. ¿Ves? Ellos decían, no, es que Jesús es una creación. Díganme si hoy por hoy, muchos de ustedes antes de verdad ser cristianos y tomar un curso bíblico no decían, pues Jesús fue un gran maestro, fue un hombre iluminado. Muchos pensaban así, ¿o no? Por supuesto. Entonces ellos tenían que dejar claras cosas: engendrado, no creado. ¿Qué más? Que fue crucificado bajo Poncio Pilato. ¿Por qué decían eso? Porque empezaban ellos a decir que era un mito acerca de Cristo. O sea, que Cristo era otro Zeus, otro Hércules, otro Perseo, otro Dios, otro mito. Y decían, no, señores, este sí fue real y existió y estuvo en la tierra y estuvo en la época de Poncio Pilato. Como una referencia histórica. Claro, como una referencia histórica. ¿Ves? Lo importante que empezó a suceder. Que se levantó al tercer día, vivo de entre los muertos. O sea, ya empiezan a hablar de la resurrección. Que no es un sueñito, o sea, que se muere y resucita en un cuerpo físico. Que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos de los muertos. O sea, ya están hablando de la venida de Cristo. De que usted no puede estar pecando porque viene a juzgar. Que no puede estar abusando de la gracia. ¿Ves? O sea, es una cosa... y crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne. ¿En cuál iglesia? Pues la En la iglesia de Cristo. No importa, no había denominación. En la iglesia universal. En la iglesia. Y ya después le meten apostólica, romana. ¿Ves? Ya después eso fue con Constantino, ya le mete sus business. Y entonces, pero también nace el canon. ¿Y cómo nace el canon? El canon nace porque la iglesia se reúne en ese concilio donde hacen el credo y dicen, bueno, ahora
qué libros sí y qué libros no. Por ejemplo, existía un evangelio que se llamaba el Evangelio de Tomás. Sí, realmente existe, pero no había sido escrito por Tomás. Acuérdense que las iglesias tenían que legitimar que venían en línea directa apostólica. Entonces, algún obispo de esa iglesia escribió una carta a nombre de Tomás o a nombre de Magdalena. Por eso el Evangelio de María Magdalena. Porque tenían que legitimar que venían de una línea apostólica directa. Entonces se reunieron y dijeron, no, vamos a hablar en serio. A ver, ¿qué cartas tenemos? No, pues allí hay cartas de Pablo, yo tengo, ¿usted tiene cartas de Pablo? Sí, ¿tú tienes copias? A ver, ¿cuáles? ¿Se aceptan? Se aceptan. Entonces aceptaron las epístolas. Es más, yo voy a decirles una cosa, hay una tercera carta a los Corintios, no son 2, son 3. Pero la tercera no se aceptó. No entiendo por qué, quizá no habían copias suficientes, pero no se aceptó. ¿Ves? Había dudas. Había dudas. Sí, pero Pablo sí habla de una carta que no tenemos en la Biblia, en Corintios. Sí habla de una carta que no está. Aquí estamos hablando de 200 años después de... Sí, del 100 al 200. Y por ejemplo, también hay unos libros del Antiguo Testamento. Esos ya habían sido escritos. En la Septuaginta ya estaba. Acuérdate que eso pasó Recopiló 100 años todo. antes de Después, Cristo. Ya esa no se movió. Ya estaba la Septuaginta en porque ya griego. estaba listo. Era la construcción del Nuevo Testamento, lo que estaba aquí en proceso. ¿Y sabemos quiénes conformaban este canon? Estas personas que empezaron a decidir... Pues muchos obispos de muchas iglesias antiguas, del Ponto, de Galacia, de Esmirna, o sea, había muchas personas con autoridad que venían, que posiblemente venían de líneas apostólicas directas, que tenían autoridad. Ancianos de la iglesia, antiguos, pero no una denominación, no existían denominaciones todavía. No existían ni adventistas, ni presbiterianos, ni católicos, nada de esas cosas. Existían pequeños grupos. O sea, yo, por ejemplo, el Encuentro Centro, entonces me invitaron al concilio porque pues yo soy cristiano. Pues a mí pasa eso todavía. Me mandan una invitación porque los pastores se van a reunir, me mandan una invitación para que oremos y para que hablemos un poco de lo que está pasando en la iglesia acá en Guadalajara. Todavía se hace, pero no existe una autoridad o sea, no existe una denominación que lo haga, un grupo. Eso no existía. Solamente un grupo de pastores se ponían de acuerdo, quizá alguien lideraba el proceso y reunámonos. Ricardo, ¿me oyes? Por eso es que es muy complejo cuando una persona llega a la iglesia cristiana por primera vez y dice, ¿y quién es el papa aquí? ¿Sí es? ¿Y cuál es el obispo? Porque eso en la iglesia cristiana, como tratamos de hacerla a lo antiguo, eso no funciona de esa manera. Tratamos de hacerlo como a lo antiguito. Entonces eso fue lo que pasó a suceder. Le dijeron no. Y las cartas se fueron agregando poco a poco. ¿Qué se agregó primero? Pues los evangelios. ¿Qué se agregó después? Pues los hechos, los romanos. Y así se fue organizando hasta los últimos libros que fueron aceptados, que fue Judas, el libro de Judas, el Apocalipsis, por supuesto, y la carta de Santiago. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí. Ingrid levantó la mano. A ver, pregunta, Ingrid. Haz tu pregunta, por favor. Activa tu micrófono y haz tu pregunta. Hola, Ricardo. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la Septuaginta? No, espérate. Desconéctale ahí. Ya, vuelve a repetir la pregunta, Ingrid, por favor. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la Septuaginta y los libros deuterocanónicos? No, pues no, son muchas diferencias. Primero, los deuterocanónicos son libros históricos del judaísmo. Y en realidad no hay diferencias, todos estaban dentro de la Septuaginta. Solamente que los deuterocanónicos son libros históricos, como el libro de Judith, como el libro de Eclesiásticos, como los Macabeos, son libros históricos. Pero ¿por qué no entran dentro del canon? Aunque hacen parte de la historia del pueblo judío, no entran dentro del canon porque se contradicen doctrinalmente. O sea que los deuterocanónicos son los mismos apócrifos. Sí, es un sinónimo. Es un sinónimo. Apócrifos significan ocultos, pero básicamente es un sinónimo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí?
A ver si puedo pasar rápido Ya ay, se- no, ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. A ver. Y ahorita los libros que no se necesitaron, Ricardo, ¿dónde están? O sea, actualmente están en algún lugar. En museos. Quizá el Vaticano tiene algunos museos, personas que coleccionan libros. ¿Están accesibles? Ustedes pueden conseguir, muchos se encuentran por internet, ¿sí? No, todavía no. Pero lo que pasa es que ¿por qué no se aceptaron? Porque contradecían el canon, la medida de la Biblia. Tenía que tener una concordancia de Génesis hasta el Nuevo Testamento, no podían contradecirse. Los que lo llaman apócrifos. Los que llaman apócrifos. Sí, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el libro de Judith, el libro de Tobías dice que los espíritus se impulsan, se sacan quemando las vísceras de los animales. Es pura brujería. O en el libro de Macabeos dice que los pecados se perdonan dando limosnas. Eso no es así. O sea, eso contradice toda la doctrina. ¿Sí entiendes o no? Porque yo te siento como perdida. ¿Sí? Dice ¿Ya? chin. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Que no es mismo. Yo creo que lo dijiste cuando salí, pero quería preguntaros. Digamos que el inicio de la iglesia es en el Pentecostés. ¿Sí? Podría decir que el inicio de la iglesia. No, podría no. Es el inicio. Ya no me quería. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Con mucha información. Sí. Pero interesante. Sí, voy a terminar con esto. Por ejemplo, los platónicos hablaban de que el secreto o el logro humano consistía en que nos dejáramos llevar por los placeres humanos. Que la razón antes que la emoción. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo se llaman esos los hedonistas decían, no, señores, para encontrar la felicidad, usted tiene que primero darle rienda suelta a sus deseos antes que la razón. Y nosotros decían, no, la razón antes que los deseos, para ser feliz. Ese era el problema. Entonces, nació un concepto antiguo que se llamaban los apáticos. Apáticos, o sea, personas sin pasión. Y los cristianos éramos apáticos. Porque como los cristianos tenían una sola esposa, no eran dados al vino, no dados a las borracheras, o sea, eran realmente íntegros, cristianos, los de antiguos. Sí. Entonces, ellos eran apáticos, sin pasiones. Y entonces los apologistas de la época decían, ¿ves? Que nosotros no estamos tan perdidos con la filosofía platónica. Pero también decían ellos, escucha, Tertuliano dijo algo muy interesante, decía, los griegos y los romanos creen que se lo inventaron todo, pero no es cierto, todo lo han copiado. Por ejemplo, todo lo concerniente a la astronomía viene de los babilónicos y la letra viene de los fenicios y las matemáticas de los egipcios, algo así empezar. Y toda su filosofía y religión viene del judaísmo, porque los libros de la Torá fueron antes que los libros de Homero. Y plum, de eso les daban en la torre. ¿Sí ves? O sea, era brillante lo que hacían. Era brillante. Bueno, terminemos ya con esta última. A ver qué avanza. No, ahí está, ahí llega, creo. No, falta uno. A ver, dale. No, ya. Bueno, está. ya. Listo. Llegamos hasta el año 100 y 200. O sea, a partir de la próxima clase vamos a empezar. Ya con esta clase resumidísima, cerramos con la época de los mártires, por así decirlo. Sí, hubo muchas persecuciones, uno de los últimos emperadores que persiguió a los cristianos fue Decio, y después de Decio ya vino Constantino, aunque Constantino no era emperador, él invadió Roma y la tomó suya como emperador otra vez. Pero yo quiero que entiendan esto. Los romanos en realidad no estaban enceguecidos en perseguir cristianos, en realidad no.
Hay un emperador que se llamaba, no me acuerdo, pero los emperadores decían, o sea, no vamos a gastar recursos de nuestro Estado para perseguir cristianos. Tenemos otros problemotas, como los germanos que nos quieren invadir, y como, sí, entonces decían, tenemos otros problemas, pero si alguien acusa a cristianos, júzguenlos y mátenlos si no adoran a los dioses y si no adoran al César. Eso era todo. Entonces había de cuando en cuando en alguna región que un gobernante odiaba a los cristianos y los no. Pero hubo gente de fe increíble, increíble. ¿La línea de tiempo que puso ahí abarca todo esto o abarca más esta línea de tiempo? No, abarca lo que tomamos hoy. Solamente que traté de resumir y traté de hacerlo, si no, no terminamos. Pero sí. Entonces, vamos a arrancar después. O sea, la próxima clase vamos a arrancar la época de los grandes pensadores. Ya empezamos a hablar de San Agustín, ya empezamos a hablar de Jerónimo, o sea, de todos los grandes pensadores que vienen después del año 300, cuando ya cesa la persecución contra los cristianos. Te levantó la mano, Moni. Moni, activa tu micrófono. Buenos días para todos los que están presencialmente y para las personas que están conectadas también. Bueno, para simplemente como sintetizar un poco toda la exposición magistral que ha hecho Ricardo, pues hay que tener en cuenta que la historia del cristianismo como tal, pues ha sido una historia escrita por el pueblo, por los seguidores de Jesús, por las personas que estaban convencidas de que lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra era real, era la verdad, y que por eso pues al inicio estaban dispuestos a dar su vida, a entregar sus riquezas, porque de hecho el cristianismo y las primeras formas de ese cristianismo primitivo se dan como Pedro lo enseña como Pedro y Pablo lo hablan en sus cartas. Es una comunidad, es un pueblo que vive bajo un imperio, el imperio romano, bajo unas leyes judías, pero que en sus concepciones de su vida cotidiana trabajan en equipo, trabajan juntos para que la fe, para que este movimiento, para que la obra de Jesucristo pues se esparciera no solamente por el terreno inicialmente pues por el terreno de los judíos y todo lo que era Palestina, Siria y demás, pero también para que la obra de Jesucristo llegara a muchas más personas después de la conversión de Cornelio como el primer gentil convertido, y pues efectivamente también después de la conversión de Pablo. Esto pues generó que el cristianismo llegara a nosotros, ¿no? A los gentiles y a todas las personas que no hacían parte del judaísmo. Eso por un lado. Y lo otro es tener en cuenta también que el judaísmo ha sido o es nuestra, pues digamos, es como nuestra base. Es decir, que nosotros, los que nos denominamos cristianos y seguidores de Jesús, no tendríamos, hoy en día, no tendríamos la facilidad que tenemos del conocimiento de las escrituras, de la palabra y de todas nuestras bases doctrinales, si no fuera porque los judíos que eran helenizados o que vivían en otras regiones del imperio, que no vivían directamente en Palestina y Siria, sino que vivían en Damasco, en Cartago, en Antioquía y en otras regiones del Imperio Romano, pues se dedicaron su vida y dedicaron sus conocimientos, dedicaron su alfabetización, porque en esta época también es necesario tener en cuenta que la mayoría de la población no era letrada, el 90% de las personas no tenían conocimiento de las letras y de la escritura. De hecho, Pedro se apoyaba mucho en Marcos para poder escribir sus letras, porque Pedro era un pescador que no conocía pues el alfabeto y no tenía pues mucho conocimiento en literatura, etcétera. Entonces, todo este conocimiento que los judíos helenizados hicieron en sus escuelas afuera de la región judía,
permitió que la Biblia, que la Tanaj, que la Torá y que los libros antiguos hebreos se pudieran traducir al griego primeramente, y que esto permitiera que del griego pues se dieran a otras lenguas, al latín y pues a nuestros días a las nuevas lenguas romances que nosotros tenemos, el español, el francés, el inglés, etcétera. Entonces, pues es como contextualizar todo eso. O sea, el cristianismo no es una institución que se funda de un día para el otro, sino es un proceso que nace desde el Antiguo Testamento, porque ya se sabía y se conocía, se tenía el conocimiento de que un Cristo, de que un Mesías iba a venir. Esa promesa de Dios con ese pueblo se sabía desde antes del Nuevo Testamento, desde antes de la llegada de Jesucristo, y pues ya la idea se va fundamentando pues con la llegada del Espíritu Santo a partir del Pentecostés, y cuando los discípulos ya empiezan y inician la obra de la Gran Comisión, que todos de hecho la tenemos también como obra, pues, hacerla en todos los territorios a los que ellos iban, aun cuando ellos estaban presos, aun cuando ellos estaban perseguidos no por los romanos, sino por los judíos en un inicio. Ellos seguían predicando en las cárceles, ellos seguían predicando en los barcos, con los esclavos, con todas las personas con las cuales tenían contacto, porque ese era el mensaje y eso es lo que nosotros pues aún estamos llamados a hacer. Entonces, pues no, ese es como mi aporte en este día, y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Moni. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. La próxima semana, la época de los grandes